Buenos días, damos comienzo a la jornada La escucha de las personas en situación de vulnerabilidad, organizada por el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires y el Colegio de la Abogacía de La Plata. Se encuentran presentes autoridades de la Procuración de la Provincia de Buenos Aires, autoridades del Colegio de la Abogacía de La Plata, señoras y señores funcionarios y miembros de todo el Ministerio Público, colegiados y colegiadas del Colegio de la Abogacía de La Plata, disertantes, señoras y señores. Para dar comienzo, escucharemos las palabras de la doctora Rosario Sánchez, presidenta del Colegio de la Abogacía de La Plata, y acto seguido hará uso de la palabra el señor Procurador General, doctor Julio Contegrand. Bueno, buenos días a todas y todos. Un placer para nosotros recibirlos en nuestra casa y, por supuesto, agradecerle al doctor Julio Contegrand y a todo su equipo por haber pensado en compartir esta actividad que claramente ha sido un muy buen trabajo que se ha hecho de manera cooperativa, así que estamos muy contentos de estar acá. Veo muchas caras conocidas. Bueno, este es un tema que a mí no solo me preocupa y me ocupa, sino que he tenido la posibilidad de trabajar desde distinto lugar, que el que me toca estar cumpliendo hoy, que es en este rol de presidenta del Colegio de la Abogacía y obviamente como profesional abogada en ejercicio libre de la profesión. En una época estuve trabajando en el Estado con víctimas de delitos graves, con víctimas de trata laboral y sexual, con niños, niñas y adolescentes, porque tenía el registro de abogados de niños, niñas y adolescentes a cargo. Así que es un tema que realmente me interpela. Voy a tratar de ser breve y dejar mi mensaje, que es lo que vengo pregonando desde hace muchísimo tiempo. Bueno, tenemos que situarnos de algún modo. Creo que la gran mayoría, si no todos y todas, somos abogados y abogadas, y la verdad que estar definiendo vulnerabilidad por ahí puede decir, es una verdad de perogrullo, ¿no? Pero bueno, este es el contexto y es sobre lo que tenemos que trabajar hoy. Y claramente cuando hablamos de personas en situación de vulnerabilidad nos estamos refiriendo a aquellas personas que por su edad, género, estado físico, estado mental, o por alguna circunstancia social, económica, étnica, cultural, encuentran especiales dificultades para poder ejercer con plenitud sus derechos reconocidos por el sistema jurídico. Y voy a empezar por víctimas porque, bueno, justamente tiene que ver un poquito con lo que yo les contaba recién. Y en realidad, la ONU, Naciones Unidas, ha definido en su momento a víctima como aquella persona que sufre un perjuicio, lesión física o mental, sufrimiento emocional, pérdida por daño material, un menoscabo importante en sus derechos como consecuencia de una acción o omisión que constituya un delito de acuerdo a la legislación nacional o al derecho internacional vigente. También la Unión Europea se ha expedido en el mismo sentido en la decisión marco sobre víctima en el proceso penal con fecha 15 de marzo del 2001, considera que es toda persona física que haya sufrido un perjuicio con especiales lesiones físicas o mentales, daños emocionales, perjuicio económico, directamente causado por un acto o omisión que infrinja la ley penal de un Estado miembro. Las reglas de Brasilia nos hablan quiénes son las personas que están en condición de vulnerabilidad y también lo hacen en el mismo sentido. Y establece justamente la responsabilidad que tienen los estados y consecuentemente las instituciones de poder morigerar los mismos. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, voy a esperar un poquito para ir para allí, digamos, pero también dentro de las personas en situación de vulnerabilidad nos encontramos con las niñeces. Y lo cierto es que tenemos un gran marco normativo de protección y de participación de niños, niñas y adolescentes, empezando de algún modo por señalar algunas de las normas internacionales, lo que preveía ya el Comité de Protección de la Infancia en el marco de la ONU en el año 1919, lo que estableció después la Declaración Universal de Derechos Humanos en el año 48, la Convención de Derechos del Niño, la opinión consultiva 17 de la Corte Interamericana
que justamente pone el centro en la dignidad de las personas. Bueno, y claramente nuestras normas constitucionales y las leyes que conocemos a nivel nacional y provincial. En ese mismo sentido y en la temática que hoy se va a abordar, también considerar en situación de vulnerabilidad a las personas con discapacidad. Y claramente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se refieren especialmente a la accesibilidad, y dentro de la accesibilidad al derecho a la información que tienen que ver con esto, la escucha activa de las personas en situación de vulnerabilidad y cómo debe ser abordado. También tenemos a las personas mayores. Generalmente las personas mayores las consideramos como una carga pasiva que recibe prestaciones y consume recursos. Y la salud claramente es uno de los aspectos que generan los mayores condicionantes y las colocan en situación de vulnerabilidad. Ahora bien, también la pregunta es cómo hacemos para poder garantizar todos estos derechos convencionales y claramente constitucionales y legales que tienen establecidos, donde el derecho a ser escuchado está allí como en el centro. La Convención Americana de los Derechos Humanos nos obliga a los estados a respetar todas las convenciones y todos los derechos reconocidos. Y puntualmente en las garantías judiciales habla de derecho a ser oído. También ha desarrollado distintos estándares sobre el derecho a contar con recursos judiciales y de otra índole que resulten idóneos y efectivos para reclamar por la vulneración de los derechos fundamentales. Hecho esta introducción, que tal vez es sobreabundante, vuelvo, dado que somos todos profesionales de la abogacía, el punto y la preocupación, creo, es cómo hacemos para hacer efectivos todos los derechos que se encuentran garantizados. Tenemos la obligación de hacerlo, claramente cada uno desde distintos lugares, y ahí es donde sí voy a plantear mi opinión. Yo particularmente, obviamente poniendo el acceso a derechos de las personas en el centro y considerándolo que es un derecho humano que se debe garantizar desde edad temprana, donde claramente uno de los primeros mecanismos es la concientización y la información, y ahí también en esa información es esto de escuchar activamente. Sin duda, para mí el acceso a justicia se debe entender en un sentido amplio, holístico, y también debemos propiciar distintos mecanismos de abordaje. Y se deben trabajar en 3 ejes fundamentales. Uno debe ser la prevención, otro debe ser la asistencia y otro debe ser el seguimiento. La prevención yo particularmente la considero como prioritaria porque entiendo que ese es el verdadero mecanismo y el más efectivo que tenemos para brindarle a las personas inicialmente. Y para ello resulta indispensable el trabajo con distintos actores de la sociedad en tareas que fundamenten la participación, la concientización, procurando un posicionamiento activo y comprometido. Claramente esto requiere un cambio de paradigma. En lo que respecta a la asistencia, 3 ejes para mí son absolutamente fundamentales, que es reducir las secuelas del daño cuando a una persona le han sido vulnerados sus derechos, garantizando el reconocimiento justamente del ejercicio de los derechos que le asisten, evitar la revictimización, que en algunos casos será durante los procesos judiciales o la asistencia en general, porque creo que abogados y abogadas de parte también tenemos un rol fundamental, y las instituciones, por supuesto, que también, a los que me voy a referir dentro de un rato, y después producir los efectos reparatorios trabajando articuladamente con las áreas del Estado, ONG y organizaciones de la sociedad civil. Y el seguimiento es fundamental. Si no hacemos seguimiento, por ejemplo, a las personas víctimas de delitos que han sido asistidas, es muy difícil que podamos realmente continuar garantizándole esos derechos y diseñar políticas públicas para tratar de prevenir. Para mí esas 3 cuestiones funcionan de manera articulada y debe ser coordinado con los distintos, con las distintas instituciones y entes del Estado. Sin dudas, es necesario abordar la complejidad de las personas en situación de vulnerabilidad desde un paradigma de promoción de derechos, fomentando las vías de participación, debiendo consecuentemente partir de la premisa de la escucha activa, sea en la prevención, asistencia o seguimiento. ¿Y qué es escuchar activamente? Porque seguramente cada uno de nosotros, desde el rol que tiene, dirá, yo lo hago. Yo también digo lo mismo, pero me lo replanteo en cada momento, a ver si realmente lo he hecho de manera efectiva o no.
Y escuchar activamente es escuchar con todos los sentidos, no solo desde lo que las personas nos están transmitiendo, sino poder atender y entender qué es lo que nos están tratando de transmitir desde lo gestual, que a veces puede coincidir y a veces no. Entonces, ahí deberemos utilizar tal vez otras herramientas comunicacionales además de la escucha. ¿Qué es escuchar activamente? Escuchar de un modo despojado, y esto créanme que cuesta y mucho. Libre de prejuicios, libres de preconceptos, de opiniones personales, y claramente abogados y abogadas, escuchar para entender, escuchar con curiosidad, sin inicialmente hacer el abordaje jurídico, que claramente después va a venir. Escuchar de modo empático, colocándonos en el lugar de la persona que nos está planteando lo que nos está planteando, en su contexto, con sus valores, que muchas veces y generalmente difieren de nuestro contexto o a veces de nuestros valores. Escuchar para poder discriminar cuáles son los hechos, cuáles son los argumentos, cuáles son los sentimientos y cuáles son las emociones, y ver realmente cómo podemos ir abordando cada una de ellas. Escuchar para que las personas se sientan legitimadas, fundamental, para poder generar confianza y consecuentemente poder abordar el problema que les asiste. Y ya para ir terminando, decirles que particularmente considero que el derecho debe operar como agente resocializador, y para eso debemos comenzar por la formación. Acá veo muchas caras de profesores y profesoras en la Facultad de Derecho, por lo menos de La Plata. Creo que tenemos un rol fundamental a la hora de tratar de generar en nuestros estudiantes que comprendan cuáles son las responsabilidades políticas, jurídicas y sociales, éticas, en relación a la actuación que debemos tener como profesionales del derecho del siglo XXI, en todos los campos que nos desempeñemos. Debemos ser competentes intelectual, humana y socialmente responsables. Encontrarnos a la altura de las demandas que en este siglo XXI tenemos, en este mundo que es volátil, complejo, incierto y ambiguo, y donde las vulnerabilidades están en el orden del día, ¿no? Y sin duda son las personas que más sufren. Y como les decía hace un rato, considero que en ello las instituciones tenemos un rol absolutamente importante. Debemos, por un lado, desarrollar mecanismos internos de abordaje, y acá aprovecho para contarles un poquito lo que estamos profundizando en el Colegio de la Abogacía, si bien nos preocupa y nos ocupa desde hace largos años, particularmente desde que yo inicié mi gestión en septiembre del año 2021, tengo una política sostenida que voy proponiendo al Consejo Directivo y que por suerte vamos aprobando. Y en ese lugar contarles que en lo que tiene que ver con mecanismos de prevención y promoción de derechos tenemos dentro del área de acceso a justicia justamente un programa que nos ocupamos de la difusión, la concientización de los derechos que tienen las personas. También nos ocupamos de abordar las cuestiones de bullying y ciberbullying. Y acá quiero hacer un paréntesis. El otro día hablaba con un abogado que me decía: logré una sentencia favorable de bullying contra una escuela, y ayer justamente salió otra noticia al respecto. Y entonces le preguntaba, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con esos chicos? ¿Qué pasó con esas familias? Y lo que él me dijo es, los padres de quienes eran los actores a los que yo representaba, claramente lo sacaron de su ámbito escolar, y al otro chico también. ¿Y qué pasó en esa escuela? Digo, a veces los procesos judiciales de las formas tradicionales que conocemos, que todos y todas vamos llevando adelante, no alcanzan. Está bien que haya un proceso judicial, está bien que haya una sentencia, tiene que ir acompañado de otras cosas. Por eso digo, el compromiso que tenemos que tener en las instituciones para poder abordar el acceso a derechos de las personas de manera integral. También creamos el Instituto de Personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad. Y acá estamos trabajando fuertemente sobre el tema de la accesibilidad en espacio físico. Dentro de poco vamos a estar inaugurando algunas de las herramientas y acciones que podemos llevar adelante, porque claramente nunca se puede abordar todo. Y también estamos trabajando en un protocolo de actuación acerca de los derechos de los adultos mayores. Y por supuesto, una vez que las personas necesitan asistencia,
tenemos y administramos el registro de abogados de niñas, niñas y adolescentes en lo que respecta al Departamento Judicial de La Plata. Estamos trabajando para poner nuevamente en práctica todo lo que tiene que ver con el programa de asistencia a víctimas de delitos. Pero esto, si lo hacemos nosotros y no lo podemos articular con procuración, con otros organismos del Estado, la verdad no daría, o por lo menos no le daría la completitud o la forma más eficaz posible de las personas para poder acceder a sus derechos. Con lo cual sostengo que se debe trabajar de manera articulada. Sin duda, la escucha activa, que es el tema que nos ocupa hoy, para las personas en situación de vulnerabilidad es fundamental para poder entender lo que las personas necesitan y, consecuentemente, generar los mecanismos adecuados de abordaje. Y en esto de repensar nuestro hacer, creo que en estas situaciones muy particulares también tenemos que poder profundizar todo lo que tiene que ver con prácticas restaurativas, con justicia terapéutica, poniendo siempre claramente el eje y el centro en la persona en situación de vulnerabilidad para de ese modo tratar de respetar sus derechos y su dignidad humana. Esto es lo que les quiero transmitir. Les deseo que realmente puedan aprovechar muy bien esta exitosísima jornada que sin lugar a dudas va a ser, con todos los temas y expositores y expositoras que estarán contándonos no solo desde su saber, sino también desde su hacer. Sin lugar a dudas va a ser muy buena jornada. Así que gracias, Julia, nuevamente por elegir nuestra casa y estamos a disposición para trabajar de forma conjunta. Que esté muy bien. Muy buenos días. Muchísimas gracias a los organizadores de esta jornada, al Colegio de la Abogacía de La Plata, en la persona de su presidenta, la doctora Rosario Sánchez, y de todo su equipo, siempre tan activo, tan amable, tan eficiente, tan profesional. Excelentes anfitriones, en esta oportunidad anfitriones además activos, porque coparticipamos de este evento. Muchas gracias al Centro de Capacitación de la Procuración General del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires. Del mismo modo, siempre profesionales, eficientes, oportunos, abnegados, las tareas de organización de los eventos, de los esquemas de capacitación que exceden la cuestión estrictamente de la transmisión o recepción de conocimientos, sino que forjan mecanismos de interacción, de transmisión de experiencias comunes, de experiencias individuales que van enriqueciendo las aptitudes individuales, colectivas y de las organizaciones. Son de una enorme trascendencia, nosotros las valoramos y forman parte de un aspecto absolutamente prioritario de nuestro plan institucional de naturaleza estratégico. De modo que también muchas gracias a los integrantes del Centro de Capacitación, a todos ellos, sin excepción. Muchas gracias a los participantes del evento, a quienes van a exponer y transmitir sus experiencias profesionales, su expertise y también, obviamente, todos sus conocimientos intelectuales y prácticos. De eso se trata en el ámbito de lo jurídico, un saber, como enseñan los epistemólogos, de naturaleza especulativo y práctico. Hay que saber para poder actuar correctamente en miras al fin que se ha propuesto como fin adecuado. Muchas gracias también a quienes están hoy acompañándonos con su presencia como participantes de esta jornada y a quienes lo hacen por vía remota mediante el canal de YouTube del Centro de Capacitación de la Procuración General del Ministerio Público. La tarea de articulación interinstitucional es un elemento sin duda relevante, pero no es una cuestión accesoria, sino que hace a la esencia misma de las organizaciones. La doctora Sánchez lo ha puesto de manifiesto de una manera muy certera y es efectivamente nuestra metodología de acción.
Con el Colegio de la Abogacía de La Plata venimos trabajando hace mucho tiempo en procura de mejorar nuestras actividades individuales y colectivas en orden a propender a una mejora del buen vivir dentro del ámbito de nuestras respectivas sociedades. De hecho, en estos días vamos a suscribir muy próximamente, para ser más precisos el jueves, a las 9:30 de la mañana, con la doctora Sánchez, un convenio de interacción en materia de capacitación de Ley Micaela, en orden a las cuestiones relativas a la perspectiva de género, que a nosotros nos enorgullece que podamos de alguna manera colaborar con todas las experiencias que nuestra organización ha venido desarrollando en esta materia. En la presentación del informe de gestión del Ministerio Público del año 2022, realizada el 21 de diciembre pasado, propuse a la comunicación como marco de referencia conceptual del organismo para el corriente año 2023. La comunicación es esencial para garantizar el derecho de acceso a la información pública, como emergente del requerimiento de publicidad de los actos de gobierno constitutivo del principio republicano y, por ende, pilar del sistema democrático, como lo instaura el artículo 1 de la Constitución Nacional y de nuestra Constitución Provincial. La Nación Argentina, en el primer caso, ha adoptado para su forma de gobierno el sistema representativo republicano federal. También para asegurar el conocimiento de estos actos de gobierno, no solo la publicidad, sino el conocimiento en sus esencias y una suerte de contralor de la sociedad en orden a lo que todos quienes integramos los poderes públicos realizamos día tras día, contribuyendo a una mayor transparencia en la gestión y dar visibilidad a las tareas que con esfuerzo, compromiso y profesionalismo desempeñan los integrantes del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires. En particular, la escucha empática es una de las habilidades comunicacionales que nos hemos propuesto seguir fortaleciendo en este marco, vinculada con el derecho de rango convencional, constitucional y legal de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. Para ello hemos puesto el foco prioritario en la atención de las personas en situación de vulnerabilidad, tal como preferimos denominar a estas personas y no personas vulnerables, en tanto su esencia antropológica, política y social es eminentemente igual una respecto de la otra. Son las situaciones singulares las que determinan su estado o estatus de vulnerabilidad. En la llamada perspectiva de género, niñez y adolescencia en el proceso penal, desarrollada en la jornada que celebramos el 8 de marzo pasado en este mismo ámbito, propuse constituir una noción de vulnerabilidad de base relacional que opere como un puente hermenéutico y conceptual entre la perspectiva de género y la de niño, niña y adolescente, en procura del armado, como digo, de naturaleza conceptual y sustancial de una noción de personas en situación de vulnerabilidad. La organización de la presente jornada sobre escucha de personas en situación de vulnerabilidad, en la que disertarán reconocidos académicos de distintos ámbitos del saber científico y experimentados profesionales del Poder Judicial, ha sido inspirada en estos antecedentes y ha tenido por propósito seguir fortaleciendo nuestra capacidad institucional de escuchar y acompañar empáticamente a las personas que más nos necesitan. Escuchar y acompañar como elementos inescindibles. Escucha y acompañamiento. A su vez, en una dimensión singular de nuestras obligaciones institucionales, el diseño de la política criminal exige la definición de presupuestos que están basados en el núcleo y base del sistema todo, el respeto irrestricto de la dignidad de la persona humana y, por añadidura, la protección del sistema de derechos humanos en su conjunto.
La perspectiva de víctimas en el sistema de justicia y en especial de personas en situaciones de vulnerabilidad constituye una temática medular en el plan estratégico de nuestro Ministerio Público, en forma consecuente con los objetivos institucionales determinados por las normas legales constitucionales y convencionales. Las directrices y lineamientos, ya no solo de la normativa internacional y constitucional, sino también de la normativa específica, como la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos nacional, y a nivel de la provincia de Buenos Aires, la ley provincial, remarcan un nuevo modelo que en rigor ya se venía gestando por la actuación de las organizaciones, como lo demuestra lo que se ha realizado por este Ministerio Público en los últimos tiempos. Con este norte se han trazado múltiples acciones cuyo objetivo es darles un papel central en los procesos judiciales que las involucran, garantizándoles una participación que asegure que sus demandas sean efectivamente oídas, asegurándoles asimismo el acceso a derechos e información, todo en tiempo propio, dotando a las personas en situación de vulnerabilidad una creciente relevancia procesal y material. Resulta prioritario, vale apuntarlo, no perder de vista la importancia de la labor de cada operador y operadora que toma contacto con una persona involucrada en un proceso y en este punto priorizar la trascendencia de la entrevista, en que se la conocerá a partir de una escucha atenta, inclusiva y desprovista de perjuicios, como lo ha apuntado muy adecuadamente la doctora Rosario Sánchez. Para ello es indispensable contar con funcionarios y funcionarias constantemente capacitados y generar empatía institucional y personal, que no es otra cosa que la destreza tendiente a propiciar la generación de comprensión cognitiva y emocional de quienes buscan en el sistema de justicia alguna respuesta que resulte sana, útil y constructiva ante su dramática situación personal. El enfoque integral se logra a través del acompañamiento psico-socio-jurídico y resulta indispensable en este sentido que el abordaje sea interdisciplinario e integral. Las modalidades de abordaje deben adecuarse a las personas y no a la inversa. Es decir, se parte desde cada situación particular, propiciando y sosteniendo espacios de escucha, contención y cuidado en los que quienes se encuentran atravesando un proceso y en particular quienes integran grupos en situación de vulnerabilidad puedan elaborar sus decisiones y convertirse no en objetos pasivos de nuestra intervención, sino en protagonistas de los procesos de acompañamiento integral que los involucren. La comunicación constante contribuye a garantizar que se recepten sus pretensiones, sus opiniones, sus intereses, sus preocupaciones y sus necesidades. La elaboración de un relato propio también actúa como oportunidad para resignificar el dolor, explicitar las condiciones en que la persona está inmersa, articular en palabras lo que se transita, hablar y ejercer una memoria compartida, así como legitimar el propio testimonio socialmente. Resulta innegable que existe un componente sanador en el acto de justicia, siempre que el mismo sea integral y oportuno, aunque ese acto no pueda revertir ni deshacer la realidad. El sentir que se hizo lo máximo posible muchas veces resulta trascendente. El sentirse comprendido sana mucho más de lo que podemos imaginar. Para nosotros, como integrantes del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, salir del laberinto de los propios saberes, formación y experiencia requiere como un requisito indispensable hallar en uno mismo la disposición a cruzar los límites de la propia disciplina, y no solo cruzarlos, sino acampar a la intemperie, fuera de la propia zona de confort, al margen de la seguridad de los propios conocimientos técnicos o de los que uno cree tener, y quedar expuestos
a términos, saberes, lenguajes, perspectivas, modos de trabajo y hasta jergas que no son las propias. Así, la escucha requiere una preparación y formación específica que resulta necesaria e indispensable, pero que tampoco es suficiente, pues también requiere una disposición anímica personal y una templanza particular, sorteando de forma profesional y humana obstáculos fácticos, simbólicos, de lenguaje, de clase, de género, legales o de oportunidad. Por otra parte, el artículo 707 del Código Civil y Comercial, como es sabido, establece entre las normas que regulan los procesos de familia que las personas mayores con capacidad restringida y los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser oídos en todos los procesos que los afectan directamente. Su opinión debe ser tenida en cuenta y valorada según su grado de discernimiento y la cuestión debatida en el proceso, determina esta norma del Código de Fondo. Este derecho a ser oídos se relaciona necesariamente con la garantía de acceso a la justicia, como he dicho, y requiere una escucha atenta y activa por parte del operador judicial. Es nuestra tarea trabajar cada día por brindar entonces las condiciones apropiadas y proceder a una escucha profunda de las necesidades, deseos, inquietudes, temores, expectativas de la persona en situación de vulnerabilidad. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño establece expresamente que los Estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño en función de su edad y madurez. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial y administrativo que lo afecte, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional. Este artículo sienta los lineamientos necesarios para la escucha que debe realizarse en todo proceso en que sus intereses estén en juego y está dispuesta particularmente en el proceso de adopción conforme a la normativa del Código Civil y Comercial, artículos 595, 646, 639 y concordantes de nuestro texto legal de fondo. El derecho a ser oído implica una escucha especializada en un contexto adecuado que garantice la máxima participación teniendo en cuenta la situación concreta del niño, sus aspectos físicos, psicológicos, emocionales, sociales y económicos, junto con su entorno y su historia personal. Resulta de suma importancia el ámbito en que se realiza la escucha para que ésta sea posible, es decir, que el niño pueda expresar libremente su opinión sin sentirse condicionado por su interlocutor, en línea con el principio de libertad de expresión reconocido por el artículo 14 de la Convención de los Derechos del Niño, y que pueda expresarse en una pluralidad de formas y del modo en que pueda hacerlo en ejercicio de la garantía de la libertad, que es connatural a la dignidad de la persona. Libre. El niño debe ser libre. Corresponde al adulto amoldarse a la modalidad elegida, porque cada persona va a necesitar algo diferente, en tanto única e insustituible en sí misma, creándose así una vía de comunicación que genere confianza y respeto respecto de la persona con la que nos vinculamos. Asimismo, su expresión debe ser tenida en cuenta de acuerdo a su edad y grado de madurez. Hay dos momentos para valorar edad y grado de madurez. En concreto, antes para facilitarla y después de la escucha para contextualizar las implicancias. Emerge aquí entonces el principio de capacidad progresiva, cuya télesis adecuada resulta en este punto imprescindible considerar.
A su vez, esta escucha debe realizarse sin premura. El niño debe percibir la disponibilidad de su interlocutor. Lo diré así. El interlocutor del niño, de la persona en situación de vulnerabilidad, debe ser paciente, infinitamente paciente. La observación general número 12 del Comité sobre los Derechos del Niño añade respecto del lugar en que se produce la escucha que no se puede escuchar eficazmente a un niño cuando el entorno sea intimidatorio, hostil, insensible o inadecuado para su edad. Los procedimientos tienen que ser accesibles y apropiados para los niños. Debe prestarse especial atención al suministro y transmisión de información adaptada a los niños, la prestación de apoyo adecuado para la defensa de los intereses propios, la debida capacitación del personal, el diseño de las salas del tribunal, la vestimenta de los jueces y abogados, la disponibilidad de pantallas de protección visual y salas de espera separadas. Con ese norte, a partir de los ejes definidos en el Plan Estratégico del Ministerio Público, mediante distintas líneas de trabajo en las 3 áreas de gestión, Ministerio Público Tutelar, de la Defensa y Fiscal, se han ido proveyendo mecanismos para garantizar el acceso a la justicia en las condiciones descriptas. Entre las muchas estrategias implementadas, mencionaré solo algunas, actuales e importantes, por respeto al tiempo criteriosamente establecido por los organizadores, que es vuestro tiempo. Si encuentro la hoja, por supuesto. Acá está. De las múltiples capacitaciones que realizan nuestros fiscales, defensores, asesores y curadores para un mejor abordaje del deber de escuchar a la víctima y en particular al niño, niña y adolescente y persona con discapacidad, se destacan las llamadas internacionales sobre niñez y derechos humanos, los encuentros para el fortalecimiento de estrategias para el acompañamiento de víctimas, la discapacidad desde un enfoque de derechos humanos, la formación sobre el acto de la denuncia, el curso sobre declaración testimonial en Cámara Gesell, curso para el Ministerio Público Tutelar, interseccionalidad, género y niñez y el rol de mediador, entre muchas otras actividades. En aquellas, nuestros magistrados y otros expertos han disertado intercambiando y han expuesto acerca de las formas, desarrollo, problemáticas y estrategias de la escucha en cada ámbito funcional, generándose conocimiento y mejoras sustanciales de las cualidades profesionales de nuestros y nuestras agentes. Asimismo, fueron creados el Departamento de Asistencia a las Víctimas, Denuncias y Resolución Alternativa de Conflictos, fijando como objetivo primordial el de profundizar el abordaje interdisciplinario en la atención a víctimas directas, indirectas y colectivas, así como la generación de instancias de resolución alternativa de conflictos y que se encuentra realizando destacadas actividades en torno a la asistencia a las víctimas, como los encuentros provinciales de referentes del Centro de Asistencia a la Víctima. Con el mismo fin, la Subsecretaría de Política de Género y Violencia Familiar fue generada como un espacio institucional jerarquizado dedicado a delinear y desplegar políticas de género, en especial en lo atinente a la lucha por la erradicación de la violencia contra las mujeres y otros colectivos que sufren violencia y discriminación por razones de género, como así de la que se desarrolla en el contexto familiar y que promueve múltiples acciones propias y también transversales a todas las áreas de gestión del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires. Entre los procesos de trabajo en el Ministerio Público Fiscal, vale destacar en particular para las investigaciones penales de violencia intrafamiliar y de género, que por medio de la resolución de la Suprema Corte 2209 del 21 fue aprobado el formulario único estandarizado para la toma de denuncias por hechos de violencia por razones de género e intrafamiliar, cuya implementación para todos los ámbitos de recepción de denuncias de nuestro Ministerio Público se llevó a cabo en julio de 2022 y que en junio de este año fue implementado en la totalidad de las comisarías de la provincia de Buenos Aires. El formulario único de denuncias tiene como objetivo facilitar el acceso a la justicia de las personas víctimas y agilizar la adopción de las medidas más urgentes, permitiendo que los agentes judiciales
que intervienen puedan contar desde su radicación con vasta información del caso, del tipo de violencia desplegado, de las personas involucradas y de la confluencia de factores de vulnerabilidad en aquellas. Asimismo, fue aprobado mediante resolución Procuración General 217 del 23, la Guía de Buenas Prácticas para la Atención Primaria de Personas Víctimas de Violencia por Razones de Género, destinada a todos los integrantes del Ministerio Público y socializada a lo largo de este año en el curso de la Ley Micaela. En el mismo sentido, fue elaborada una guía de actuación para casos de abuso sexual en la que se aborda la declaración de las personas víctimas y el desarrollo de la Cámara Gesell. También desde el Centro de Información Jurídica, CIJUR, se han realizado importantes cuadernos temáticos que representan un esfuerzo institucional en pos de un mejor servicio a los operadores del derecho y a la comunidad en general y que arrima y facilita el conocimiento de las soluciones de justicia a las personas en beneficio de la transparencia, entre las cuales, en la temática que hoy se abordará, debo destacar el denominado El derecho del niño, niña y adolescente a ser oído, un cuaderno temático especializado en la materia. Quiero también poner de manifiesto la trascendencia de nuestro mapa interactivo de acompañamiento a las víctimas, el MIAV, que no solo quiero, insisto, poner de manifiesto, sino reclamar de todos ustedes una divulgación. Mediante esta plataforma, que se encuentra en nuestra página web del Ministerio Público, se indican ubicaciones y referentes de los principales organismos municipales, provinciales o nacionales competentes en la materia, oficinas de género, municipales, receptoras de derivaciones de la línea telefónica 144, comisarías de la mujer, servicios locales y zonales, centros de asistencia a la víctima, CAP, dependientes del Ministerio Público, CABAJ, CAJ, jefaturas regionales de la Dirección General de Cultura y Educación, centros del Ministerio de Salud Provincial, asesorías de menores e incapaces, casas de justicia del Ministerio Público. A esta información se accede por los 20 departamentos judiciales de nuestra provincia y es tan sencillo como que la persona que está ante una situación que requiere inmediata colaboración o asistencia puede poner en la plataforma su domicilio y con eso tiene indicado inmediatamente el lugar al que puede concurrir y además una indicación detallada de las distancias, medios de transporte disponibles desde la ubicación asignada como solución inminente ante su emergencia. Con el mismo norte, debo destacar la labor del programa Casas de Justicia que acabo de mencionar, que con el fin de garantizar un auténtico acceso a la justicia en materia civil a los habitantes de la provincia de Buenos Aires, lleva adelante en un esfuerzo compartido con las municipalidades que debo valorar y reconocer y que bajo la órbita de la Secretaría de Estrategia Institucional y Gestión de nuestra Procuración General se han diseñado como un engranaje efectivo dentro del Ministerio Público de la Defensa a fin de sortear los históricos obstáculos económicos, sociales y culturales que impiden a las personas en condición de vulnerabilidad conocer y, en su caso, reclamar el efectivo cumplimiento de sus derechos fundamentales. Finalmente, entre muchas otras acciones desplegadas desde esta Procuración General y del Ministerio Público y en cada departamento judicial por nuestros fiscales, defensores, asesores y curadores, cabe destacar los talleres de psicoprofilaxis laboral que se están llevando a cabo progresivamente en cada uno de los departamentos judiciales para distintos integrantes en esta primera instancia del Ministerio Público Fiscal como una propuesta interactiva que tiene como objetivo pensar nuestras debilidades y fortalezas, creando mecanismos de seguridad y desarrollando capacidad de generar defensas, herramientas y competencias psicoeducativas para enfrentar el estrés laboral de manera saludable. Estos espacios de cuidado destinados a quienes luego deberán brindar una escucha activa y empática a quienes acuden en busca de justicia a nuestras dependencias, también forman parte de una política de trabajo integral y consecuente que involucra acciones conjuntas y de carácter sinérgico para dotar de mayor institucionalidad a las áreas que abordan profundas problemáticas estructurales de nuestra sociedad y de nuestros habitantes. En suma,
La gestión estratégica que viene desarrollando nuestro Ministerio Público respecto de la adecuada escucha de personas en situación de vulnerabilidad se relaciona de manera directa con el imperativo de ubicarlas como sujetos de derechos centrales en los procesos en que intervienen, mediante acciones concretas que permitan garantizar un respeto pleno y la salvaguardia de sus derechos humanos esenciales, para así lograr una justicia humanizada, receptiva de sus necesidades y de sus pretensiones. Tanto a nivel de la planificación cuanto en la dimensión operativa de su ejecución, la tutela de la dignidad de la persona humana se impone en este sentido, como fue dicho, como adjetivo y objetivo central. Y cada una de las políticas públicas en la materia específica, diseñadas y ejecutadas por nuestro Ministerio Público, solo algunas de las cuales he enumerado recién, se orientan a este fin último y por añadidura a la protección del sistema de derechos humanos en sus distintas facetas. Porque también en este ámbito, la causa primera es el fin último. Tengo la absoluta convicción de que las jornadas que estamos iniciando en este momento integran de manera esencial esta planificación y nuestro compromiso con la custodia de todos y cada uno de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Muchas gracias por la atención. Bueno. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Agradecemos sus palabras de apertura. Los despedimos y damos paso a la primera conferencia de esta jornada.